Hola, soy Emma López Daoud. Primero desearos que os encontréis bien, vosotros, vosotras y vuestras familias. En primer lugar, agradecer la invitación de los profesores del taller Vertical 5 para impartir esta charla y, sobre todo, su interés por la figura del escultor Jorge Oteiza. Me gustaría, lo primero, también presentarme, ¿no? Yo soy arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Madrid, máster en diseño arquitectónico en la Universidad de Navarra y doctora arquitecta por la Universidad de Coruña, donde soy profesora desde 2009 en los talleres de proyectos arquitectónicos. Es en Navarra donde surge todo este interés sobre las conexiones entre arte y arquitectura y específicamente en la figura de Jorge Oteiza. Gracias a dos becas, a la beca de la Fundación Museo Jorge Oteiza y a otra del Ministerio de Exteriores, en la que vuestros profesores me apoyaron, pude investigar en profundidad la trayectoria del escultor Jorge Oteiza. Ahora os voy a pasar la presentación que tengo preparada para ir explicando diferentes conceptos, ¿no? Y ir descubriendo la figura de Jorge Oteiza, ¿no? La primera pregunta sería ¿por qué estudiar un escultor desde la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la respuesta, porque Jorge Oteiza es considerado el artista más influyente en el mundo arquitectónico español de la segunda mitad del siglo XX. Específicamente, en los años 50, su interacción con el mundo de la arquitectura es clave, es brutal y tiene una influencia fundamental en toda su formación, todas sus teorías y todo el desarrollo escultórico que realiza, ¿no? La síntesis y la colaboración entre el arte y la arquitectura fue una cuestión que además se respiraba en el ambiente cultural español, ¿no? Después del periodo de autarquía y que se vivió después de la Guerra Civil Española, el poder trabajar juntos artistas y arquitectos fue un hecho clave que ayudó a recuperar la modernidad que había sido congelada o paralizada a partir de la Guerra Civil, ¿no? Voy a organizar la charla como en un primer bloque en el que os voy a presentar brevemente la trayectoria de Jorge Oteiza, de toda más o menos lo que ha desarrollado, una síntesis muy breve, para luego centrarme en lo que es el meollo de la cuestión, ¿no? Y lo que nos interesa realmente a los arquitectos, esos años 50, y cómo se ponen en consonancia conceptos escultóricos y también al mismo tiempo se va desarrollando proyectos arquitectónicos. Dejarme, no sé por qué no pasa. Vale. Esta imagen representa, con estas dos esculturas, representa el cambio que supone esos años 50, ¿no? En ese periodo más experimental, que podemos situarlo entre su vuelta de Latinoamérica en el 48 y su abandono a la escultura en 1960. Parte de trabajar con la masa y la forma hasta alcanzar una abstracción basada en el espacio, al cual dota además de unas propiedades metafísicas, ¿no? En el año 57 obtuvo el premio al mejor escultor en la Cuarta Bienal de Sao Paulo, en Brasil. En ese momento su investigación entra en una fase conclusiva que desarrolla entre el 58 y 59, y en el año 60, una decisión personal muy dura y muy meditada, abandona la escultura y se centra en lo que es la agitación cultural y política, ¿no? Da por concluida todo su desarrollo escultórico, aunque luego tendrá pequeñas intervenciones en el mundo de la escultura, pero desarrolla otras artes como la poesía, la lingüística, la arquitectura, ¿no? El urbanismo, se abre, digamos, su campo cultural, ¿no? En los años 60, los críticos de arquitectura y arte comienzan a considerar a Oteiza como un artista y un intelectual clave en el desarrollo de la modernidad española. Especialmente fue la revista de arquitectura Nueva Forma la que recuperó su figura y analizó sus obras, su pensamiento, digamos, sacándolo de nuevo a la luz entre
a finales de los años 60, principios de los 70, ¿no? Y de hecho es significativo que la primera monografía de Jorge Oteiza, esta que tenéis aquí a la derecha, creo que podéis ver el puntero, sí, es desarrollada por una editorial de arquitectura, por Juan Daniel Fullaondo, y es una muestra más del interés que provoca Jorge Oteiza en el mundo de la arquitectura, ¿no? Sus piezas han sido reconocidas posteriormente como precedentes del minimalismo de los años 70. El escultor estadounidense Richard Serra, que visitó Bilbao en 1983 y tras conocer la obra de Jorge Oteiza, le define como el mejor escultor del siglo XX, ¿no? Es muy fácil establecer referencias formales entre piezas de Richard Serra o Sol Levitt, ¿no? Y las últimas cajas vacías de Jorge Oteiza. A lo largo de toda su vida sigue trabajando con arquitectos en diferentes proyectos, ¿no? De gran envergadura, algunos de ellos como el realizado junto a Rafael Moneo, premio Pritzker, y junto a Sáenz de Oiza, Premio Nacional de Arquitectura aquí en España, ¿no? Una intervención muy potente en Bilbao, mucho antes de que se desarrollase el Museo Guggenheim de la mano de Gehry, y una propuesta bastante potente y bastante controvertida y que no lograron realizar finalmente, ¿no? Gehry conocía perfectamente esta propuesta, digamos, fue su sustituto, y cuando se enfrentó a las piezas de Oteiza y a las propuestas escultóricas, le dijo que, bueno, se quedó fascinado y afirmó, cito, que es el Picasso de la escultura. O sea, tanto Richard Serra desde el mundo de la escultura como Frank Gehry desde el mundo de la arquitectura reconocen el valor, ¿no? de Jorge Oteiza, ¿no? En realidad es hasta a finales de los años 80, cuando en España, gracias a una exposición antológica de su obra y a su presencia en el pabellón español de la Bienal de Venecia, cuando realmente se resitúa la figura de Jorge Oteiza, ¿no? Porque hasta ese momento no había una exposición clara de sus obras, algunos ni siquiera, o sea, la gente no podía tener acceso a ella, pues los había dejado eso a finales de los años 50, entonces ese momento es un punto de inflexión muy importante que supone una recuperación de su figura a todos los niveles, ¿no? Y tras esta recuperación de su obra, se comienza el proyecto de la Fundación Museo Jorge Oteiza, que antes os comentaba que estuve becada en esta fundación y trabajé con ellos durante 2 años, ¿no? Para ello elige a Sáenz de Oiza, con el que ya había colaborado anteriormente, y juntos logran un edificio en el que la arquitectura y las esculturas de Oteiza están perfectamente sincronizadas. Ni arquitecto ni artista vieron inaugurados el museo, pues ambos fallecieron antes de que se abriese en 2003. En 2005 se realizó una exposición antológica por el Museo Guggenheim, expuesta en Bilbao, en Madrid y en Nueva York, ubicándolo de nuevo en el panorama internacional. Es en este contexto donde surge mi investigación, con la apertura del archivo personal de Oteiza, pues esto me permitió acceder directamente a su pensamiento original, ¿no? Y uno de mis objetivos, que intento representar con esta pieza de arte, es de construir el mito de Oteiza, ¿no? Creado tanto por él mismo o por otros, por intereses políticos, culturales e incluso económicos, ¿no? Entonces, mi investigación parte de volver a su pensamiento, a recuperar su pensamiento en su estado más puro, y desde ahí comenzar a comprender su obra tanto en escultura como en arquitectura, ¿no? Además, bueno, de este objetivo, bueno, pues he estudiado, como os comentaba antes, me he centrado en los años 50, que es cuando se produce todo el desarrollo intenso de su proyecto escultórico, y además estudiando todos estos proyectos relacionados con la arquitectura que os muestro en este cuadro, desde el 48 hasta el 60, y cómo va evolucionando en diferentes planteamientos,
para comprobar, reafirmar que Oteiza estaba inmerso en el ambiente arquitectónico de la década de los años 50 y no solo como un mero observador desde su obra escultórica, sino como un activo creador, como veremos a continuación. Entre 1948 y 1960, Oteiza desarrolló sus investigaciones más importantes en torno al espacio, obteniendo resultados conclusivos fundamentales. Me gusta sintetizar en esta imagen la evolución de los trabajos escultóricos de Oteiza, ¿no? Vemos aquí a la izquierda una escultura figurativa de monumento a Felipe IV, totalmente realizada justo a la vuelta de su estancia en Latinoamérica de varios años. Una escultura figurativa, no aporta en demasía, diseñada por un espacio urbano que es diseñado por el arquitecto. En el centro, sin embargo, tenemos la Basílica de Aránzazu, en la que se produjo una colaboración directa con los arquitectos durante el proyecto y su construcción, un mano a mano entre la arquitectura y la escultura. Y a la derecha, uno de su último proyecto, el monumento a José Batlle en Montevideo, en el que propone una integración total del arte y la arquitectura. O sea, en apenas 10 años, la pregunta es cómo se produce el trasvase de ideas entre el arte y la arquitectura dentro del proceso creativo de Oteiza. ¿Cómo es posible que en 10 años se produzca esta transformación, no solo en sus esculturas, sino también en sus propuestas arquitectónicas? Para responder a ello, he establecido 7 conceptos claves de Oteiza, en torno a los cuales agrupo trabajos de ambas disciplinas. De este modo, podremos determinar la transferencia de ideas entre la escultura y la arquitectura. El primero de ellos es el concepto de estatua-masa. Es el punto de partida de las esculturas de Oteiza, ¿no? Oteiza se inicia en la escultura en los años 30 con piezas que exploran su relación con el pasado, ¿no? Como puede ser el arte románico o el arte primitivo. Trabaja en esta línea en la década de los años 30 y 40, cuando vive en Latinoamérica. Justo antes de la Guerra Civil Española, Oteiza decide partir hacia Buenos Aires y no vuelve hasta el 48, pues debido a toda la represión que podía sucederle, decide quedarse allí y cuando, digamos, el régimen abre ligeramente la mano, pues decide volver a España. No solo está en Buenos Aires, que allí conoce a su mujer, se casa, vive varios años, también está trabaja allí, pero también trabaja en Colombia, en diferentes países, a través de diferentes proyectos que realiza, ¿no? Toma esa vivencia del arte precolombino es fundamental, ¿no? Se traspasa directamente a sus esculturas, ¿no? Esos yacimientos arqueológicos que visita en Colombia y como veremos, escribe un libro en los años 50, ¿no? Ya en España, ¿no? Pero sí que entendemos esa estatua-masa inicial de Oteiza, que es cerrada, masiva, compacta, ¿no? En la que la forma prevalece frente al vacío, ¿no? Y rápidamente lo relacionamos con todas estas esculturas megalíticas de la cultura precolombina, ¿no? Que podemos encontrar en diferentes yacimientos que él visita. Justo antes de su regreso a España, elabora el concepto de transestatua, ¿no? Una estatua-masa que intenta transformarla en una nueva estatua liviana y cargada de energía, ¿no? O sea, digamos que se da cuenta que esa estatua cerrada, masiva, volcada en sí misma, está concluida e intenta incorporar esa energía o transmitir una nueva énfasis a sus esculturas a través de dos operaciones, ¿no? La primera es el hueco, ¿no? El hueco que él dice, deberá constituir el tránsito de una estatua-masa tradicional a la estatua-energía del futuro, de la estatua pesada y cerrada a la estatua liviana y abierta, ¿no? Esa extracción, ¿no?, de masa de estas piezas que van
conformándose, ¿no? Se parte de entender ese bloque de la pieza compacto y se extrae de diversa cantidad de masa. Pero bueno, esto es algo que se estaba realizando por parte de otros escultores, como el más conocido Henry Moore. Vemos en una de sus piezas aquí abajo, y vemos también qué referencia más directa, ¿no? Pues establece Oteiza en ese momento, ¿no? Con esta pieza que es un Ítaca, que es la parte baja de un mostrador de una tienda de óptica para una óptica en Madrid, ¿no? Y la segunda táctica, además del hueco, son las deformaciones, ¿no? Deformaciones o aplastamientos. Oteiza emplea simultáneamente el hueco y las deformaciones con mayor o menor intensidad, ¿no? Las estatuas masas establecen escasas relaciones con el espacio arquitectónico urbano en las que se ubican, ¿no? Y podemos observar tres trabajos como ejemplo, ¿no? El primero de ellos ya os lo había mostrado, ¿no? Es el monumento a Felipe IV, que está realizado para esta plaza en San Sebastián, en España, justo cuando vuelve de Latinoamérica. Y bueno, pues no hay ningún tipo de colaboración con el arquitecto, da una respuesta bastante ligada a la tradición y al clasicismo, quizá por un temor a una cierta censura o cierto posicionamiento. Bueno, no existe un gran aporte ni colaboración entre lo que es el arquitecto y el escultor, ¿no? El segundo proyecto lo encontramos en el pabellón de la Novena Trienal de Milán en 1951. Es realizado por José Antonio Coderch, uno de los arquitectos españoles referentes para la arquitectura moderna española. Fue una de las primeras aperturas internacionales en el mundo del arte, autorizadas por el régimen dictatorial del general Franco. Y bueno, no existió tampoco una colaboración muy intensa entre arquitecto y escultor, aunque la pieza de Oteiza, que vemos en este punto, es ubicada en el eje, vamos, en el punto de fuga del pabellón, y como vemos es una pieza que sigue trabajando con la extracción de masa a través del hueco y con toda esa serie de deformaciones, aplastamientos que le dan un carácter un poco más abstracto, por ejemplo, del monumento a Felipe IV. Como os decía anteriormente, bueno, pues es el punto donde la pieza es ubicada en el punto donde se encuentran los planos, los colores son muy intensos, las texturas son muy diferentes, ¿no? Se sitúa en esa diagonal, que es el punto de tensión espacial del espacio arquitectónico, ¿no? Pero realmente no existe no es una colaboración, ¿no? Sí que hay algún intercambio de cartas y poco más, ¿no? El tercer proyecto es la ermita en el río Zadorra, en Vitoria, realizada por el ingeniero Torán en 1949. La arquitectura es definida primero y la escultura se realiza en función de la ubicación que el ingeniero ha determinado, ¿no? Hay varias piezas, ¿no? Unas piezas que son los cuatro evangelistas, que se sitúan en esta parte, en unos nichos, en el interior de la capilla, y una pieza exterior, ¿no? Que se sitúa justo en el acceso, ¿no? Tampoco hay ninguna interacción entre el diseño de la arquitectura y las piezas de Oteiza, simplemente las piezas son diseñadas para el lugar que en este caso el ingeniero les ha otorgado, ¿no? O sea, hay un nivel de integración entre la escultura y la arquitectura muy, muy bajo. Y bueno, estas piezas y esta propuesta fueron expuestas en la primera Bienal Hispanoamericana que se celebró en Madrid en 1951. Y en este caso sí que estas piezas de Oteiza fueron allí expuestas. Y en esa Bienal se vivía la tensión, o se representó la tensión que existía en ese momento también, primero en la arquitectura, como os quiero mostrar con estas imágenes, ¿no? Confrontando piezas, bueno, por ejemplo, el Ministerio del Aire, ¿no? Que es el buque insignia del régimen, de la arquitectura, que como pensaba que tenía que ser el régimen, y tirando de mitos y del pasado
más español, ¿no? A piezas como, por ejemplo, esta, que son propuestas mucho más arriesgadas, mucho más modernas, ¿no? Y esto se vivía tanto en arquitectura como veremos en escultura, ¿no? El siguiente concepto que Oteiza trabaja justo y además intenta presentarlo en esta bienal es la activación del vacío, ¿no? Para superar la estatua masa y su deriva en la transestatua, Oteiza aprueba una nueva estrategia y el resultado también es presentado, como os comentaba, la primera bienal hispanoamericana, ¿no? Celebrada en Madrid, pero fue tajantemente censurada por ser demasiado abstracta para el régimen, ¿no? Así como veíamos antes estas piezas y que lograron pasar la censura, la propuesta de Oteiza, que es esta pieza titulada Unidad Triple y Liviana, la censura no la deja pasar, ¿no? Claro, con esta pieza rompe el concepto de una escultura tradicional como una masa que ocupa un espacio, ¿no? Genera una forma que interactúa con el espacio en el que se instala, ¿no? Parte del pintor Cézanne, quien simplificaba la realidad a tres elementos esenciales, ¿no? El cilindro, el cono y la esfera. Oteiza, partiendo del cilindro, propone el hiperboloide como un nuevo elemento formal, porque puede interactuar con el vacío que le rodea, ¿no? Él, en estos dibujos, y lo explicaba en algún texto, intenta transmitir como la imagen de la manzana, ¿no? Tú cuando tienes una manzana y te la vas comiendo y al final solo queda como el corazón, ¿no? Digamos que ese corazón está haciendo referencia a ese espacio que antes ocupaba el resto de la manzana, ¿no? Que es lo que intenta explicar en estos dibujos, ¿no? Definimos, ¿no?, la activación del vacío cuando el vacío es el protagonista de la escultura, transformándose la relación entre vacío y masa, entre lo visible y lo invisible. Las formas son mínimas y livianas, parten del hiperboloide y que interactúa con el vacío que la circunda, ¿no?, que es su propuesta en este caso con la unidad triple y liviana. Partiendo de esta pieza y de cómo interactúa, ¿no?, esta fotografía es fundamental, de cómo interactúa esta pieza con su propia sombra, Oteiza desarrolla una serie de unidades, ¿no?, que va haciéndolas trabajar unas con otras y, digamos, activando el vacío que queda entre ellos. Y este nuevo concepto de activación del vacío es reflejado en tres proyectos arquitectónicos, en los que Oteiza, a diferencia de los anteriores, participa intensamente en su definición. El primero de ellos es el concurso internacional en Londres para un monumento al prisionero político desconocido, destinado a un espacio público no determinado, ¿no? Oteiza aplica el concepto de activación del vacío y trabaja con unidades triples y livianas. Trabaja, bueno, con dos piezas en vertical, a las que añade un tercer elemento donde sitúa, bueno, pues una pieza que recuerda más a un cuerpo humano, ¿no?, con ciertos rasgos antropomórficos, ¿no? Pero sí que se produce esa interacción entre los diferentes hiperboloides, ¿no? Lo considero un proyecto cercano a la arquitectura porque es destinado para conformar un espacio público y porque Oteiza trabaja por primera vez, esto es importante, en una escala que es habitable, o sea, es decir, que incluye al espectador, intentando transmitir una monumentalidad espiritual y también política, ¿no? Existen referencias formales entre la propuesta y algunas de las imágenes seleccionadas en el libro de Oteiza, en el que Oteiza publica ese mismo año, ¿no?, que recoge su visita e interpretación de los yacimientos arqueológicos precolombinos que pudo visitar en Colombia, ¿no?, en esas columnas de esas capillas, ¿no?, desgastadas por el tiempo, o estas estelas, ¿no?, que trabajan casi de un modo similar a como las está planteando en el monumento al prisionero político desconocido. Por supuesto, encontramos representación en la obra de otro escultor, ¿no?, que hemos nombrado antes, como es Richard Serra, en la que guarda relación, ¿no?, con los planteamientos de Oteiza, ¿no? En esta obra son 16 pares de columnas que se sitúan en una pequeña isla, ¿no? El paisaje, el espacio de la isla es definido y es activado, ¿no?, y por estos pares
de piezas que interactúan entre ellas y que también enmarcan el paisaje natural, ¿no? El segundo proyecto que podemos encontrar en la activación del vacío dentro del espacio arquitectónico es la Cámara de Comercio realizada por Rafael de la Hoz y José María García Paredes, dos jóvenes arquitectos. Es su primera obra, es la primera obra que realizan justo nada más terminar la carrera, y es una pequeña obra realizada en Córdoba, en el casco viejo de Córdoba, al sur de España. El edificio revela de partida, ellos tienen un interés fundamental por combinar artes, las artes y la arquitectura, ¿no? Y como os decía, que era una actitud que existía en el ambiente arquitectónico en los años 50, y es uno de los primeros ejemplos de arquitectura orgánica en España y refleja las ideas de Bruno Cevi expuestas en su libro Saber ver la arquitectura, publicado en español en el año 51. En ellas, bueno, en este libro, el espacio, ¿no? Como cualidad fundamental de la arquitectura orgánica, y el vacío, ¿no? Un aspecto clave de las esculturas de Oteiza, convergen en el edificio, ¿no? Digamos que tanto arquitectos como escultor están hablando el mismo idioma, ¿no? Oteiza desarrolló 4 piezas para este edificio. Fueron creados debido a, o sea, el motivo de su creación o el nacimiento de estas piezas es el espacio en el que se insertan, ¿no? En el que fueron específicamente diseñados para esta posición, y lo que es más importante, Jorge Oteiza estuvo durante la construcción del edificio, y casi al mismo tiempo que se iba realizando, él comenzaba a definir todas estas piezas, ¿no? Hay un escudo, esta pieza de la escalera que veis desde la planta baja, una pieza en la última planta, al final de esta escalera, y quizá la más importante, esta pieza de mostrador para atender al público, ¿no? Podemos decir que define la arquitectura, que tiene una función eso como mostrador, pero organiza, junto con la pieza de Oteiza, la escalera, toda esta banda blanca, organiza el espacio de la Cámara de Comercio, ¿no? O sea, es una hibridación entre la escultura y la arquitectura que realmente ninguna pierde sus características individuales, pero sí que comienza a haber un diálogo mucho más intenso entre ambas disciplinas, ¿no? El nivel más alto de hibridación, como os comentaba, se puede ver en la planta baja, principalmente en la recepción, ya que tiene una función, define un espacio y aún así mantiene sus cualidades escultóricas, ¿no? Interacción entre el mostrador y la escultura de Oteiza. Del mismo modo, ¿no? El edificio se define por la presencia de estas esculturas en términos de su forma, espacio, luz y uso también, ¿no? Las ideas de este edificio, como os comentaba, se apoyaban en las de Cevi. Oteiza, por supuesto, leyó Saber ver la arquitectura. Además, cuando él cogía un libro que realmente le interesaba, establecía una especie de diálogo con el autor, ¿no? Escribía, subrayaba, contestaba, cuestionaba, ¿no? Lo cual para investigar su pensamiento y cómo evolucionan sus ideas es fundamental, ¿no? Entonces sí que revisando el ejemplar de Jorge Oteiza de Saber ver la arquitectura de Cevi, bueno, pues encontramos esta reflexión, ¿no? Dice, yo toco con mis vacíos en un punto el espacio interno de la arquitectura y fuera el espacio exterior, ¿no? O sea, Oteiza, gracias a Cevi, gracias a todo este trabajo de la Cámara de Comercio, comienza a darse cuenta el valor de ese vacío. Todavía él habla de vacío, no está hablando claramente de espacio, pero de esa activación de esos vacíos, ¿no? Acompañando esta frase, aquí vemos un perfil de la siguiente obra una obra que está realizando casi de manera paralela, ¿no?
la fachada de la Basílica de Aránzazu. Y este es el perfil de los apóstoles que sitúa aquí en la fachada, ¿no? En esta es una obra que realizan como arquitectos Luis Laorga y Saint Dioiza, ¿vale? Con el que colaboran numerosos artistas. Jorge Oteiza tiene una influencia directa en la arquitectura, incluso define la fachada, trabaja varios meses a pie de obra, mano a mano, sobre todo con Saint Dioiza, que es el que lleva el proyecto de ejecución, ¿no? Y bueno, digamos que a través del trabajo de la Cámara de Comercio y de la lectura de Cebi, Oteiza entendió que sus esculturas interactuaban a través de sus espacios vacíos con el espacio exterior, ¿no? Definido por el propio edificio, ¿no? En este caso, que es la fachada y sus apóstoles, ¿no? Oteiza utiliza el concepto de orgánico, ¿no? De la misma manera que lo hace Cebi, visto desde la perspectiva de una persona completa, ¿no? En sus facetas físicas y también en su faceta espiritual, ¿no? Viviendo el espacio con una conexión orgánica integral, ¿no? Esto representó, por ejemplo, aquí está intentando en estos primeros dibujos representar pues esta proporción aura, estos trabajos, y sin embargo aquí ya vemos, bueno, pues que empieza a hablar de otro modo, empieza a trabajar con las fuerzas, con las líneas de fuerza del paisaje, de la fachada, ¿no? Y escribe, dice que cada imagen desemboca con la inmediata y se cumple la totalidad del friso de los apóstoles. Este se completa con el muro, justificándose con la arquitectura y el paisaje orgánicamente, ¿no? O sea, se empieza a dar cuenta o toma conciencia de que tanto el paisaje, la ubicación de la arquitectura, la propia fachada, su escultura, establecen una serie de relaciones que identifica como espaciales en relación con Cebi, ¿no? El tercer concepto es la activación del vacío aplicada al muro, ¿no? Haciendo referencia al término cajas de muros, que es empleado por Cebi, agrupamos una serie de trabajos que activan los muros de la arquitectura. Inicialmente estas intervenciones son densas y pesadas, ¿no? Los denominamos muro masa en relación con la estatua masa de Oteiza. Y nos situamos eso, en la propuesta final de la Basílica de Aránzazu, entendemos el trabajo sobre la masa del muro, ¿no? Planteando la inclusión de la escultura de una manera tradicional, incluso ciertamente un poco figurativo, ¿no? Los apóstoles son abstractos, pero sí que se les reconoce los rasgos antropomórficos, el muro se trabaja, se llena de diferentes formas, ¿no? Pero como en sus esculturas, los trabajos sobre el muro evolucionan hacia una mayor abstracción y ligereza en unos cuantos años, ¿no? Y lo que es más importante, hacia una mayor interacción con el espacio arquitectónico en el que se insertan. Veremos a continuación algunos ejemplos. El primero de ellos es la Capilla del Camino de Santiago, ¿no? Este es un trabajo fruto de la colaboración que hubo entre Saint Dioiza y Oteiza y la Basílica de Aránzazu. Deciden presentarse a este concurso y reciben por ello el Premio Nacional de Arquitectura en el año 55. El concepto espacial de la capilla, que fue propuesto por Oteiza, se relaciona con la arquitectura de Mies van der Rohe y los hangares de Konrad Weitzman, como veremos. Uno de los aportes de Oteiza al proyecto fue la geometría de los muros, que con diferentes longitudes, ¿no? Aquí lo vemos en la planta, generan un espacio de acogida para el peregrino debajo de la gran cubierta, la cual no llegan a tocar. Propone un muro continuo que se pliega y genera un vacío, como una escultura dinámica, como activador del vacío de la capilla, ¿no? Oteiza lo identifica con la imagen de una galaxia o de un caracol, ¿no? Estructuras abiertas, dinámicas y en expansión. Realmente esto es lo más interesante de su propuesta, porque lo que son los trabajos de relieve de ese muro, que son también propuestos por Oteiza, bueno, pues tienen que ver con lo que se estaba haciendo en la Basílica y no hay un gran avance especialmente en ellos, ¿no? Igual sucede con esta propuesta
esta colaboración con Miguel Fisac, también otro de los arquitectos fundamentales de la modernidad española, ¿no? En la que, digamos, la pieza de Oteiza, situada aquí en lo alto del muro de una manera muy potente y muy dramática, cualifica la arquitectura, pero no existe una colaboración intensa, ¿no? No existe un trabajo espacial con el arquitecto entre ambos, ¿no? Más adelante, durante el año 55, Oteiza diseña dos fachadas, ¿no? Una, esta es la que tenéis en la imagen, en el Instituto de Inseminación Artificial de Ganado, en Madrid, y otra en la Universidad Laboral de Tarragona, que no se llega a realizar. En ambos casos, los relieves se diseñaron considerando el muro como una masa densa y pesada, ¿no? Con la intención de darle vida usando formas, como el de Madrid, o usando luz natural como el de Tarragona, como el que veremos, ¿no? Para Tarragona, Oteiza no produjo obras ni relieves, pero presentó una serie de propuestas como modelos pequeños que se exhibieron en una exposición. Esto marcó un punto de inflexión, porque Oteiza se volvió totalmente hacia la abstracción, ¿no? Ya no reconocemos formas antropomórficas, no podemos identificar. La abstracción ahora es absoluta, ¿no? Algunas de sus creaciones se asociaron con el movimiento de música serialista de vanguardia de la década de los 50, ¿no? Conocido como el serialismo integral, que involucra a compositores como Stockhausen o Boulez, entre otros, ¿no? Y una cuestión fundamental que aparece en las propuestas para Tarragona y que también encontramos en piezas de Oteiza, como las que aquí os presento, son el concepto de condensadores de luz, ¿no? Digamos que los condensadores de luz son perforaciones no rectilíneas que se producen en la estatua y cuya intención es que si observas la estatua parece que la luz es emanada por ella misma, ¿no? Digamos, estas perforaciones que funcionan como lucernarios en la arquitectura, ¿no? Consiguen que con diferentes iluminaciones la luz emane desde la propia estatua, ¿no? Y esto también es llevado a los relieves de Tarragona, ¿no? Con estas piezas que son agujereadas y que a través del movimiento del sol pues van apareciendo nuevas composiciones, ¿no? También trabaja con redondos de acero, ¿no? Con estos armados del hormigón que hacen posible que las piezas se separen del muro, ¿no? Parece que ya el muro no es masivo, plano y con esa dimensión, sino que a través tanto de la luz como a través de toda esta disposición o de piezas en torno a él, pues genera un muro tridimensional, ¿no? Que bueno, que claramente podemos relacionar con, por ejemplo, esta imagen, ¿no? de los redondos en espera de los apóstoles de la Basílica de Aránzazu, que no fueron prohibidos, no os lo he contado, pero fueron prohibidos y estuvieron abandonados en la carretera de acceso a la Basílica hasta que fueron finalmente colocados, ¿no? Pero mientras la fachada quedó de esta manera, se inauguró de esta manera, ¿no? Con lo cual el trasvase desde la arquitectura es directo, ¿no? En todas estas propuestas, bueno, Oteiza considera el muro como un campo espacial de experimentación, pero ninguna de ellas realmente considera el espacio arquitectónico en el que todas estas intervenciones se van a ubicar. Sin embargo, esto cambia en los siguientes trabajos, que denomina paredes livianas, un término que se refiere a una serie de relieves en los que trabaja a mitad de los años 50, ¿no? Las paredes livianas tienen tres características. La primera es que usando diferentes técnicas, sus composiciones tienen menor peso formal que las anteriores, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que observamos aquí de homenaje a Bach, ¿no? Estas incisiones, extracciones, arañazos, ¿no? Casi marcas en la propia piedra y que utilizan casi el despiece de la piedra para establecer como una partitura, es una actitud totalmente diferente a lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en el Instituto de Inseminación Artificial en Madrid, ¿no? La segunda característica es que son pensadas y creadas
desde el espacio arquitectónico en el que se van a ubicar. Son piezas en las que se estudia perfectamente cómo se van a observar toda la llegada, cómo se observa desde diferentes puntos, ¿no? Esto es una pieza encima de la chimenea y que podemos reconocer aquí, va estudiando las diferentes interacciones con otras piezas de la vivienda, cómo va siendo percibida por la persona que la llega, bueno, todo, existe un estudio del espacio arquitectónico en el que se ubica, ¿no? Y una tercera característica es que en ninguno de estos proyectos ni intervenciones de Oteiza hubo ningún arquitecto involucrado, ¿no? Que aunque son propuestas con carácter arquitectónico, en ninguna de ellas participó ningún arquitecto. Casi al mismo tiempo que estaba acabando estos proyectos, Oteiza realiza el experimento de las paredes luz y es fundamental en su trayectoria, ¿no? Es, claro, relacionado con las paredes livianas, crea estas paredes luz, ¿no? Que son pequeñas maquetas de vidrio en las que se superponen diferentes paneles de vidrio, diferentes láminas, vidrio plano, curvo, y intercalados entre ellos pequeños trozos de papel, de recortes, ¿no? Con diferentes formas. Estos elementos han interactuado entre sí con sus sombras cuando se proyectaba luz sobre ellos, e incluso si la luz se mueve, ¿no? Bueno, pues son capaces de moverse en el interior de esa pared, ¿no? Ese muro luz que Oteiza consigue generar. Además de, bueno, está claro que además de esta experimentación con las maquetas de la pared luz, bueno, se pueden interpretar como una representación en 3 dimensiones de las pinturas suprematistas de Malevich. Además, bueno, Oteiza recurre a Malevich en términos de su abstracción absoluta, sin ninguna referencia a lo natural y con intenciones espirituales, ¿no? Para él es una referencia. Y de hecho, en su honor, define la unidad Malevich, ¿no? A raíz de este experimento de la pared luz, ¿no? Estas unidades Malevich que son definidas como un cuadrado irregular con capacidad para trasladarse por la superficie vacía mural en trayectos diagonales, ¿no? Estas pequeñas piezas que cobran vida con la luz y que habitan el muro espacial de Jorge Oteiza, ¿no? Y esto les sirve desde esta definición de la unidad Malevich y a través de diferentes operaciones, como puede ser deformación en trapecios, curvaturas, extracciones, solapamientos. Bueno, consigue generar una propuesta totalmente diferente, ya no basada en la masa, sino formada en términos espaciales, ¿no? Y presenta esta nueva línea de trabajo, junto a otras piezas anteriores más significativas, en la 4ª Bienal de Sao Paulo, y es premiado como mejor escultor del mundo en ese momento. Edita un catálogo en el que se exponen las ideas que sustentan sus obras, titulado Propósito Experimental 1956-1957. Los únicos 2 arquitectos que menciona en este catálogo son Le Corbusier y Maxwell. En este texto describe el momento en el que regresó a la escultura del suprematismo de Malevich y de la capilla de Ronchamp de Le Corbusier, ¿no? Haciendo esa referencia. Afirmaba, dice, advertí que caí involuntariamente en un Malevich, el Malevich de hace 40 años, y lo mismo le sucedía a los artistas que consideraba más avanzados, y le acababa de suceder a Le Corbusier, al mostrarse con mayor independencia plástica en su capilla de Ronchamp. Si comparamos el muro sur de la capilla de Ronchamp con las piezas, las maquetas de vidrio, entendemos ese paralelismo del que está hablando Oteiza, ¿no? Cómo ese muro se transforma, ¿no?, en la pared luz, en espacio, y son los elementos formales lo que menos ocupa, ¿no? Al contrario que sucede en el muro de Ronchamp, ¿no?
Encontramos también, por supuesto, referencias muy directas a pinturas suprematistas, ya no solo de Malevich, como vemos en esta propuesta. Como os comentaba, estas unidades Malevich se someten a diferentes operaciones, pero sí que es evidente el cambio de trabajar con piezas que ya están definidas por unos elementos formales muy ligeros y que el vacío o el espacio pesa mucho más que los propios elementos formales, ¿no? Como podemos ver también en esta estela, o la estela Acusinet, ¿no? Todo simplemente con un elemento formal es capaz de definir perfectamente un espacio, ¿no? Un espacio que además esta pieza la recorremos alrededor, va cambiando y va generando infinitas perspectivas, ¿no? El quinto, digamos, este sería el punto clave, ¿no? El momento en el que Oteiza descubre todo este trabajo con las paredes luz, las maquetas de vidrio y todo el trabajo de la unidad Malevich, empieza a entender que tiene que trabajar con el espacio en sus esculturas, ¿no? Pero también en la arquitectura. Y en ese momento, de forma paralela, más o menos, desarrolla 3 proyectos de arquitectura. Su propia casa, compartido con otro artista, un memorial en la naturaleza y el diseño interior de un pabellón, ¿no? Esta es su casa en Irún, digamos, es una, bueno, en realidad son 2 casas, ¿no? Una casa es para Néstor Basterrechea, que es otro artista que también participa en, en la Basílica de Aránzazu, que también es otra referencia dentro del arte del País Vasco, y digamos comparten edificio con 2 viviendas separadas para cada familia, además de 2 talleres para poder desarrollar su arte, ¿no? En su diseño, por supuesto, intervinieron los 2 artistas y fue llevado a cabo por el arquitecto Luis Valle, ¿no? Que trabajó mano a mano con ellos en su definición. Durante la construcción, Oteiza realizó un relieve en el forjado superior de la planta baja del edificio, ¿no? Es un ejemplo del tipo de integración de la escultura y la arquitectura que él proponía, con una intención arquitectónica y urbana también, ¿no? En este dibujo lo podemos entender. Digamos, al situar las viviendas sobre pilares, se genera un espacio en planta baja que pertenece a las viviendas, pero que al mismo tiempo forma parte de la calle. El jardín también se relaciona con el jardín trasero, aquí lo veis en la sección, en mi dibujada sección, y mira el paisaje lejano. En el alzado se entiende muy bien esta búsqueda de transparencia y, digamos, en este espacio que simplemente está separado de la calle por un pequeño escalón, es que yo creo que, según recuerdan los nietos de Vallet, bueno, pues tenían pensado como una especie de museo a ras de calle, cubierto pero abierto, ¿no? Y es en este espacio donde Oteiza, en este forjado, decide intervenir escultóricamente, solo en esa posición. Encontré este plano del arquitecto en el que, bueno, vemos como casi en el mismo sentido que homenaje a Bach o en esa serie de paredes livianas, Oteiza sobre el forjado de hormigón establece una serie de marcas y de incisiones y de piezas que cualifican ese espacio, ¿no? Y que logran que a través de la luz, bueno, pues tomen diferentes texturas y diferentes percepciones, tanto de la persona que está en la calle o de la persona que habita ese espacio dispositivo, ¿no? Que ellos buscaban. Paralelamente al desarrollo de las obras de la Casa de Irún, el arquitecto Luis Vallet y Oteiza trabajan en el memorial al padre Donostia en el Pirineo Navarro, en Lesaca. Se compone una pequeña capilla y de una estela, ambas situadas en una cumbre, en un paisaje realmente espectacular. En el lugar además existen varios cromlechs neolíticos que participan en la composición del conjunto, ¿no? Estos cromlechs no son como, por ejemplo, los cromlechs de Stockhausen, ¿no? Si tenemos esa idea en la cabeza. Los cromlechs neolíticos vascos son pequeños círculos de piedra
de unos 2-3 metros de diámetro, en los que normalmente además se agrupan varios cromlechs, en los que, bueno, pues se define un círculo vacío en el que los antropólogos y arqueólogos no consiguen no consiguen definir para qué servían, ¿no? Porque no estaban destinados a enterramiento, no se ha encontrado ninguna referencia, se puede interpretar como marcas del territorio, lugares especiales o límites de los diferentes territorios, ¿no? Pero lo importante es que Oteiza, con esta experiencia, con su descubrimiento y darse cuenta de este espacio, Cromlech, ¿no?, que es definido por los mismos elementos formales a través de este proyecto en Aguiña, bueno, pues le permite tomar conciencia de dos hechos, ¿no? El primero es que la habitabilidad de un espacio es definido con la misma forma. Es la misma estrategia que él está siguiendo en la conformación de sus esculturas, ¿no? La unidad Malevich, mínimo elemento formal, que es capaz de definir un espacio y ese espacio es su escultura. Y segundo, la función metafísica de la estatua, ¿no? El espectador se incorpora a la obra y habita ese espacio física y espiritualmente. Esas marcas, esos cromlechs en el territorio, él los interpreta como espacios espirituales para el hombre neolítico vasco, ¿no? La estatua trasciende al hombre que él ha creado, permanece en el paisaje, ¿no?, tal como había observado en la estatuaria megalítica en Colombia, ¿no? Establece esa relación, pero ahora propiamente en el territorio vasco. Y el tercer proyecto, en un ambiente totalmente diferente, es realizado por un equipo multidisciplinar de arquitectos y artistas para definir el interior del pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas en el año 1958, recibiendo por ello el premio a la mejor instalación, ¿no? Es en un espacio interior dado, o sea, la arquitectura ya estaba definida por los arquitectos. Oteiza es el que establece el vínculo entre la arquitectura y el diseño interior y su mobiliario, ¿no? Oteiza parte de un oxidrilo, una molécula hexagonal que se une de diferentes formas, ¿no?, casi como la unidad Malevich, que a través de diferentes combinaciones genera diferentes posibilidades en la estatua. Tomándolo como referencia, logra estructurar todo el montaje de la exposición, que además está en perfecta sintonía con el módulo estructural que conforma la arquitectura del pabellón, estos paraguas hexagonales. En realidad se está proponiendo un mecanismo abstracto basado en un elemento mínimo que logra construir el espacio, de un modo similar a su trabajo con las unidades Malevich en las esculturas. Además, establece el vínculo entre arquitectura, espacio y mueble, cuestión que desarrollará en sus siguientes trabajos. El sexto concepto es la estatua caja, en relación con la arquitectura y la ciudad. Entre 1958 y 1959, Oteiza desarrolla una serie de piezas que denominamos estatuas caja, ¿no?, parten de la desocupación del cubo. Si tomamos como referencia, ¿no?, la estela realizada para el Memorial del Padre Donostia en Aguiña, bueno, en ella entendemos, ¿no?, que son las formas las que ocupan el espacio. Y sin embargo, en estas estatuas cajas, Oteiza está proponiendo unas formas que son totalmente secundarias y mínimas que definen un espacio, ¿no?, como observamos ahí abajo. Una estatua vacía, vaciada de significado, ¿no?, con un significado espiritual. Por ejemplo, en esta estatua caja, que es titulada Mueble Metafísico número 1, en ella, claro, entendemos ese carácter espiritual metafísico, ¿no?, más allá de lo físico, que Oteiza se aprende del cromlech y que también busca en sus esculturas. Y también un término fundamental es el de mueble, ¿no?, en relación con la arquitectura en la que se inserta y por su relación con el espacio arquitectónico en el que se ubica, ¿no? La escultura no está usurpando ni interfiere en el espacio arquitectónico, sino que desde él tiene que ser definida. Y es metafísica porque cumple un fin espiritual para las personas, tanto para su creador como para su observador o espectador, ¿no?
Una referencia clara que Oteiza conocía a través de diferentes publicaciones que se conservan en su archivo, la propuesta para el Concert Hall de Mies van der Rohe. En ella se define un espacio dentro de un espacio mayor con el mínimo número de elementos dentro, ¿no? Estos elementos planos y curvos que utiliza Mies en este collage. Desde ese punto de vista, Oteiza desarrollará varias líneas de investigación trabajando con la desocupación de diversas formas, principalmente el cubo, pero también la esfera, ¿no? En la evolución de estas estatuas metafísicas, cajas metafísicas, que también le llaman, Oteiza trabaja en definir el espacio con los mínimos elementos formales, desocupando el vacío. Y así a formas mínimas, ¿no? Ya perdemos hasta la noción de caja y el espacio queda definido por apenas 2 elementos. Y al mismo tiempo, Oteiza reflexiona en varios textos sobre la integración de la arquitectura con el arte, ¿no? Digamos, da un paso más allá en esta colaboración o integración con la arquitectura, ¿no? Su posición frente a la idea de integración entre el arte y la arquitectura, entre la casa y el arte, como os presento aquí, se aleja de posturas como estas primeras, ¿no? Que os traigo con la estatua de Henry Moore, la propuesta de Kiesler, ¿no? Que propuso un tipo de arquitectura que casi es una escultura habitable, ¿no? Oteiza no entiende esa manera, la integración entre arte y arquitectura. Estaba más interesado en las ideas que proponían Mondrian y de Steele, ¿no? En las que se elimina la obra de arte y finalmente, digamos, el arte se ve incorporado a la arquitectura, ¿no? Está de acuerdo en esta relación, que era la ideal, pero a diferencia de Steele y Mondrian, mantuvo la obra de arte como tal dentro del espacio arquitectónico, como un mueble, al servicio espiritual del ocupante, ¿no? O sea que digamos que el arte tiene que ser cero, tiene que ser espacial y estar en absoluta consonancia en el espacio arquitectónico en el que se inserta, ¿no? Frente a estas opciones, tanto las de Kiesler como la de Mondrian y de Steele, Oteiza mantiene su integración partiendo de un arte desocupado, un arte igual a cero, ¿no? En el que, primero, el arte es igual a cero, pesa el espacio y no las formas. Segundo, se trabaja con los mínimos elementos formales y ese arte tiene relación directa con la arquitectura en la que se instala. Y el objetivo de ese arte es completar las necesidades espirituales del habitante. Si volvemos a mirar el relieve de su casa en Irún, que fue el primer proyecto en el que se relaciona arte, arquitectura y espacio urbano, entendemos qué es lo que está proponiendo, ¿no? Semejante al espacio de la flagelación de Cristo, ¿no? Que vemos aquí abajo, que era el cuadro favorito de Corbusier, en este cuadro hay un carácter dual en muchos aspectos, ¿no? El interior, exterior, privado, público, casa-calle, techado cubierto, urbano, ¿no? Natural. En ese mismo sentido, y de manera posterior a la realización del relieve, ¿no? Que vemos claramente aquí, se entiende su decisión de pintar toda la parte inferior del edificio de color gris, ¿no? Frente al blanco de la parte superior, él propone las columnas y toda esta planta baja ser pintado de color gris. El gris es definido por el escultor no por su valor estético, sino por su carácter espacial. Y pintar toda la planta baja de gris tiene la intención de espaciarla, de desocuparla, y así potenciar la flotabilidad de la parte superior, ¿no? Otro ejemplo de relieve urbano, ¿no? Y de esa intervención de las piezas de Oteiza con la arquitectura y el espacio urbano es el friso para el Hotel Feliz en Madrid, que ha sido destruido, ¿no? Interviene a 2 escalas, es una escala de una gran plaza, que sí que se reconoce el friso superior, y a una escala mucho más cercana, un trabajo desde el peatón y desde la acera, ¿no? Esta es una de las fotografías de la maqueta, ¿no? En el que, alternándose con los huecos acristalados, se establece una serie de elementos, unos apliques
que van trabajando diferentes piezas de un modo intentando espaciar también ese muro, ¿no? O sea, así como el friso superior tiene un alcance más distante, actuando, bueno, digamos, a una escala urbana, los apliques interactúan con el pavimento, con la acera, ¿no? Y debido a su naturaleza y tamaño y composición, se incorpora también a los peatones que lo recorren, ¿no? Y claramente lo podemos relacionar con los experimentos de la pared luz. En este sentido, digamos que esas apliques, digamos, quedan espaciados, quedan vaciados o tridimensionalizados de una manera muy potente, ¿no? Y gracias, por supuesto, al movimiento del espectador, ¿no? Como sucedía también en el friso de la planta baja en Irún, ¿no? Y para terminar, bueno, uno de los proyectos más conclusivos y más potentes de Jorge Oteiza, ¿no? Que es desarrollado entre el año 58 mientras realizaba sus cajas vacías y cajas metafísicas, ¿no? Se convoca un concurso para el monumento a José Valle en Montevideo, en Uruguay, y se presenta con Roberto Puig, que es un joven arquitecto español, y esta es la propuesta que presentan, que es un trabajo fundamental para la trayectoria y el pensamiento de Oteiza, ¿no? Porque es capaz de materializar, de sintetizar todas sus ideas, tanto a nivel escultórico como a nivel arquitectónico y urbano, y sobre todo de la integración del arte y la arquitectura, ¿no? Diseña un edificio, bueno, es una intervención bastante potente en una antigua cantera, bueno, un antiguo que se utilizaba como teatro de verano. Bueno, realizan un edificio de 3 alturas, un prisma blanco muy abstracto en el que, bueno, el programa que se les pide es un biblioteca, archivo, salón de actos, ¿no? En el que, bueno, pues se establece este gran prisma blanco abstracto, ¿no? Pinchando por la planta baja, hay accediendo por la parte de atrás una serie el tráfico rodado, pero existen una serie de caminos alrededor que conectan diferentes partes del entorno, y además establecen una gran viga, ¿no? que se representa en este punto, una gran viga que vuela sobre la colina, y además un gran cuadrado negro en la parte inferior, ¿no? Además de ser una propuesta de lo que Oteiza piensa, cómo tiene que integrarse el arte y la arquitectura, Oteiza está planteando dos ideas, ¿no? La desocupación a todas las escalas, desde el mueble a la ciudad, y una nueva monumentalidad, ¿no? Para ello, además de la maqueta de la realidad física del proyecto, elaboraron otra del espacio activo planteado, ¿no? Que es la de aquí arriba. En ella se representa el espacio activo del conjunto, lo desocupado, ¿no? Lo desocupado espacialmente. Se representa lo que no se ve. Es el espacio lo que están intentando materializar. El cubo vacío, cuya base corresponde al cuadrado negro, el plano que intercepta con él es marcado por el muro viga, y el campo de acción del prisma horizontal del edificio que recoge el espacio envolvente del edificio, ¿no? En el fotomontaje de abajo se representa a la vez lo visible y lo invisible, la forma y el espacio activo del conjunto, aquel que se ha obtenido al desocuparlo espacialmente. Los 3 elementos materiales del proyecto, el cuadrado negro, el muro viga y el edificio, tienen su correspondiente espacio activo. Se está aplicando el arte igual a cero, la desocupación espacial, para conformar el proyecto arquitectónico y urbano. El otro objetivo es plantear una nueva monumentalidad. Desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, existía una preocupación por humanizar la ciudad, empleando, entre otras estrategias, la acción unida del arte y la arquitectura, ¿no? Buscando una nueva manera de simbolismo, una nueva forma de monumentalidad, ¿no? Oteiza toma como referente a Guédion,
y su libro Arquitectura y Comunidad, en el que sintetiza sus ideas, publicado en español en el año 57, justo antes de este proyecto, ¿no? Coincide con Gideon en que existe una degradación de la capacidad simbólica y de la devaluación de la monumentalidad, una pseudo-monumentalidad desligada de la sociedad a la que tiene que representar y que, bueno, pues que emplea recursos tales como el agrandamiento o la imitación, ¿no? Y coincide con Gideon en el sentido de apostar por el trabajo conjunto del arquitecto y urbanista y el artista, ¿no? Las tres figuras al mismo tiempo. También coincide en que es necesario determinar los dos niveles de existencia de la persona, tanto el nivel físico como el nivel espiritual, a los que hay que dar una respuesta desde la propia ciudad, ¿no? Tanto Teiza como Gideon apuesta por la generación de espacios vacíos, ¿no?, en la ciudad destinados a la comunidad. La diferencia fundamental es que Gideon apuesta por los edificios que conforman un espacio abierto y público en la ciudad, que lo llama centros comunales. Sin embargo, para Oteiza lo fundamental reside en el propio espacio urbano, como valor en sí mismo, más que en las construcciones que lo definen. Es la misma estrategia que está definiendo o que ha aprendido en sus esculturas de sus estatuas cajas o sus cajas metafísicas, ¿no? Todas estas ideas, además de verse plasmadas en el monumento a Batlle, son desarrolladas en una conferencia en la ciudad como obra de arte y en un libro que no vio la luz, ¿no? Estos textos, bueno, fueron un hallazgo bastante importante en mi investigación porque me abrieron la puerta a entender cómo Teiza no se queda solo en la arquitectura, sino que da un paso más y piensa todas las escalas, ¿no?, incluso el paisaje, desde el espacio, desde su perspectiva, ¿no?, espacial. Y luego, para que veáis también un poco la diferencia, os traía los otros dos finalistas del concurso del Monumento a Batlle, para que entendamos, teniendo en la imagen, ¿no?, de esta imagen tan potente y propuesta tan abstracta de Oteiza y Puig, compararlo, por ejemplo, con el equipo italiano, ¿no?, esta propuesta muy formal, con elementos artísticos, ¿no?, adheridos a los muros que los cualifican, ¿no?, bastante más tradicional y menos interesante. Más interesantes son los otros finalistas, que son son argentinos, son un equipo formado por los Zebra y Clorindo Testa, ¿no? Ellos proponen una pieza inspirada en la arquitectura, la última arquitectura de Le Corbusier, con elementos formales y con elementos escultóricos muy potentes, pero creo que bastante interesante, aunque es cierto que la de Oteiza y Puig resultaba muy abstracta comparada con ellas dos, ¿no?, con estas dos propuestas. Y como último concepto, abordamos su abandono de la escultura, ¿no? Como os comentaba al principio, a finales de los años 60, Oteiza decide abandonar la escultura, ¿no? Y lo realiza, esa decisión la toma durante su viaje a Latinoamérica en el año 60, ¿no? En ese año 60, bueno, viaja por Argentina, por Perú, por Montevideo, por Uruguay. El objetivo de este viaje, el objetivo principal, era presentar, ¿no?, y defender su propuesta para el monumento a Batlle, ya que habían quedado finalistas. Al final, por unos motivos políticos, el concurso no se terminó resolviendo, hubo incluso temas de abogados y de juicios y, por supuesto, no se llegó a realizar, ¿no? Pero, bueno, esto les sirvió para tomar distancia un poco de su trabajo y también para tomar esta decisión, ¿no?, que la tomó en Lima en una carta para un catálogo que escribe Lima, afirmando, dice, que abandona la escultura. Dice: al afirmar que abandono la escultura, quiero decir que he llegado a la conclusión experimental de que ya no se puede agregar a escultura como expresión
al hombre ni a la ciudad. O sea, es decir, se ha quedado sin escultura. La escultura ya está definida por los mínimos elementos, no puede hacer nada más. Quiere decir que me paso a la ciudad, resumiendo todo conocimiento estético en urbanismo y diseño espiritual, para defenderla de la ocupación tradicional de la expresión. Tanto, yo creo que esto es una primera referencia tanto a un nivel estético y a un nivel urbano y a un nivel de diseño, pero también esto le abre la puerta a esa agitación cultural, política, ¿no?, de la que os comentaba al principio, ¿no?, y que desarrolla a partir del año 60. ¿No? Mientras también, bueno, esa decisión la toma en Lima y la publica aquí en España inmediatamente. En Lima sitúa una de sus piezas, que es una estela a César Vallejo, en un espacio urbano situado enfrente de San Agustín, de una pequeña plaza que funciona muy bien, adecuadamente con la fachada de este convento. También visita Brasilia, está realmente interesado en la arquitectura en Niemeyer y, bueno, él mismo establece relaciones, ¿no?, entre su propuesta del monumento a Valle y el museo que está, bueno, proponiendo Niemeyer en Brasilia en ese momento. Pero lo que más me gustaría destacar es una reflexión que hace sobre él dice, una preciosa iglesia en Martínez, ¿no?, al lado de Buenos Aires, obra de los arquitectos Elis y Caveri, un ejemplo perfecto de espacio religioso perfecto. Es una iglesia que pude visitar. Bueno, por supuesto conocéis a Elisa Caveri, bueno, en un momento en el que están desarrollando toda esta línea de casablanquismo, de esta arquitectura, ¿no?, de retomar un poco los orígenes de esa potencia espacial que generan con estas piezas tridimensionales, ¿no?, estas pirámides espaciales sobre la zona del altar, que ya empieza a situarse en el centro de la iglesia, ¿no? Pero claro, cuando estuve visitando esta iglesia, yo creo que lo que Oteiza claramente le llamó la atención fue esta pequeña capilla, ¿no? Donde está ubicada la pila bautismal, ¿no? Entras a través de estas escaleras y entras en este acceso y te la encuentras justo a la izquierda, ¿no? Si la vemos, esta es la fotografía que hice cuando estuve allí, ¿no? Y entendemos claramente cómo la relación formal, ¿no?, de esta propuesta de Elisi Caveris en la iglesia de Fátima y las propuestas que él había hecho previamente en sus cajas vacías, ¿no? Esa relación entre las formas de la arquitectura o la creación de espacios en arquitectura y la creación de espacios en sus propias esculturas, ¿no? Para terminar, bueno, pues me gustaría pues reflexionar, ¿no?, un poco cómo se ha movido Oteiza, ¿no?, en su caso la frontera entre la escultura y la arquitectura es borrosa, la cruza cuando es necesario para desarrollar su proceso creativo. A veces, como escultor, mira y observa y aprende, ¿no?, desde fuera qué está sucediendo en el mundo arquitectónico, qué conceptos arquitectónicos puede manejar y cuáles le ayudan en su experimentación escultórica. Y otras veces cruza esa frontera, ¿no?, entre disciplinas y emprende proyectos arquitectónicos, a veces acompañados de arquitectos, a veces no. Es cierto que el enfoque de Oteiza hacia la arquitectura era complejo y viéndolo, eso, como intento representar en esta fotografía que he elegido, ¿no?, viéndolo desde fuera y desde dentro hacia al mismo tiempo, ¿no?, y estableciendo todas las escalas que como arquitectos podemos trabajar, ¿no?, desde el mueble, el interior de la arquitectura, la ciudad y también el paisaje que nos rodea. Y hasta aquí ha sido mi intervención. Espero dejarme compartir para que
hasta aquí ha sido mi intervención. Espero, es una pena, claro, dadas las circunstancias, es una pena que no podamos interactuar, ¿no? Y que me podáis hacer preguntas o resolver vuestras cuestiones, pero bueno, creo que a través de estos 7 conceptos se explica de una manera sintética toda la evolución de Oteiza en esos años tan potentes de su escultura, ¿no? Y claramente se evidencia que sin la relación con la arquitectura hubiera sido imposible desarrollar este tipo de planteamientos que él realiza. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y os mando un fuerte abrazo a todos y esperemos que este año con este curso, con los trabajos sobre las piezas de Jorge Oteiza, aprendáis un montón, disfrutéis un montón y consigamos buenos trabajos. Muchas gracias. Chao.